Hola, hola a todos. Gracias por estar aquí. Estoy sumamente contenta de que este sea el cuarto día ya pre-webinar que vamos a tener mañana acerca de esta guía máxima para padres que se ejercitan poco o trabajan mucho. ¿Por qué es que yo sentí la necesidad de hacer esta guía? Porque yo misma como madre me he sentido agobiada por estos temas de los que hemos estado hablando. Vivimos en una sociedad sumamente competitiva. Nuestros hijos son el reflejo de nuestros hogares y definitivamente los requerimientos que hemos tenido como padres ahora han sido, o sea, en escala muchísimo más estresantes que antes. Nuestros hijos e hijas se ven expuestos y expuestas a cosas definitivamente preocupantes, imagen hacia el cuerpo, acerca de los deportes, acerca de la actividad física diferentísima de la que la vivimos nosotros y la vivieron nuestros abuelos. Bueno, sus abuelos, o sea, nuestros papás. Y mi intención real es que aprendamos que todo lo que ellos hagan o dejen de hacer durante los primeros años es más que todo una aplicación práctica de nosotros mismos, o sea, es un reflejo de nosotros. Por lo tanto, ayudarles a ellos a ir a esto y a lo otro va más allá y es en un nivel de modelaje de nuestra parte hacia ellos. Entonces, es un curso hecho con mucho amor para que nosotros aprendamos a lidiar con nuestras propias creencias, sentimientos, emociones acerca de la actividad física y el ejercicio en general para llevar a nuestros hijos realmente a una actividad física relacionada con la longevidad, con el bienestar, la salud y no tanto con el aspecto físico de perfección, de tener abdomen plano, de tener músculos prominentes, sino más que todo de un bienestar muchísimo más holístico, muchísimo más amplio que solamente vernos bonitos y bonitas. Eh, Especialmente nosotras las mujeres hemos estado muy expuestas a el asunto del sobrepeso, acerca de la perfección, el tamaño de nuestros senos, de nuestra cintura, de nuestras piernas, y nosotras las mamás cargamos con mucho peso acerca de esto. Eh, las que son mamás o los que son papás de niñas tienen una labor supremamente importante en esta sociedad porque ellas también van a ser transmisoras a las próximas generaciones. Las que somos mamás y los que son papás de hombres, venimos con un paquete diferente acerca de cómo respetar el cuerpo y las características de la otra persona. Entonces, precisamente por eso es que quise hacer estos videos pre-webinar. Estos videos no existían, yo nada más había hecho el webinar y hablaba mucho, era muy magistral. Y lo que realmente deseo con estos videos pre-webinars es que hagamos algunos ejercicios previos en nosotros para después volvernos un poquito más interactivos en el webinar, que me encanta, este tema me fascina. Eh, y bueno, hoy vengo a hablarles acerca de el miedo. ¿Por qué quise dejar este tema hasta el final? Porque básicamente los conflictos que yo en lo personal considero y que pienso que en los hogares vivimos hoy en día están basados en el miedo. ¿En el miedo a qué? A la crítica, a fallar, al fracaso, a qué van a decir. Son muchas temas de mucho de creencias y el miedo per se es simplemente uno de los instintos básicos más útiles de supervivencia en nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos, por más evolucionados que seamos, somos sumamente instintivos y básicos en nuestros instintos. Entonces las emociones, los sentimientos siguen siendo muy primarios en nosotros. Pero cuando uno vive en miedo todo el tiempo es cuando viene el problema, porque esos miedos nosotros los transmitimos sin darnos cuenta a nivel químico, a nivel hormonal, a nivel de aprendizaje, todo nuestros hijos van a absorber eso, especialmente cuando están en una etapa preescolar como en la que está mi hijo. En la época adolescente es el modelaje de pares, ¿verdad? De la mujer con la mujer y el papá, la relación entre los papás, la relación de la mamá con hombres, la relación del papá con mujeres, va a ser de suma importancia para cuando ya seamos adultos jóvenes tener una perspectiva diferente
o más sana. Entonces no es que todo está perdido si ya tenemos jóvenes, adultos, casi jóvenes, ¿verdad? Yo no tengo hijos ni adolescentes ni adultos jóvenes, pero fui adolescente y fui adulta joven y puedo decirles que grandes retos que he tenido han sido basados en esa relación que mi mamá tenía con su cuerpo, que mi papá tenía con, ¿verdad? Con el sexo opuesto, y por eso es que me relaciono ahora como mamá y, ¿verdad? O sea, si mis papás hubieran tenido los recursos que nosotros tenemos hoy en día y de poder hablar de esto de una manera más libre, yo creo que muchas cosas hubieran cambiado. Entonces me permito compartirles esta información. He también llevado bastantes cursos, he trabajado en recursos humanos mucho tiempo, he observado y también durante muchos años estudié psicología, aunque no pude terminar mi carrera. He llevado cursos que me han enriquecido mucho, he leído mucho, y la parte del ejercicio físico es una pasión para mí. Durante los últimos 11, 12, 13 años de mi vida he estado realmente interesada en añadir valor con respecto al aspecto físico. Yo misma he luchado con mi aspecto físico en muchos niveles que ahora les voy a compartir. Y uno ha sido el miedo. ¿El miedo a qué ha sido el mío? El miedo a la obesidad. En mi familia materna ha existido un gran índice de obesidad desde mis abuelos. Mi mamá sufre de sobrepeso en este momento y de obesidad y ha tenido muchísimos problemas sociales, ¿verdad? De sentimientos, de rechazo y todo, y ella lo ha logrado superar, pero ha sido uno de los grandes retos que ella ha tenido, y a mí se me transmitió mucho un temor casi crónico acerca del sobrepeso. Obviamente, el sobrepeso tiene un factor de salud más allá de solamente la parte física, pero también yo recuerdo una ocasión en la que yo estaba saliendo con un muchacho que me gustaba mucho y él me hizo una referencia hacia el peso de mi mamá y cómo yo iba a verme en algún momento de mi vida igual que mi mamá. Y eso a mí me marcó mucho, no porque mi mamá no sea inteligente y tenga otros atributos, pero en esa época de mi vida y de la mayoría de nosotros, me causó un impacto negativo y me sentí muy ansiosa al respecto. Entonces, pues eso no se trata de mi caso, o sea, no se trata de mi historia, pero sí es algo que yo sé que ustedes se pueden relacionar mucho. Entonces, es muy importante que entendamos que en nuestro cerebro existen estructuras que procesan esta información, ¿verdad? Porque los sentidos, todo lo que sentimos del ambiente, se procesan muchísimo más rápido por medio de la amígdala, ¿verdad? Que es donde se, se dan las reacciones instintivas de, el sistema límbico de nosotros. Y después de eso pasa al procesamiento racional que viene del lóbulo frontal. Entonces, a pesar de que el lóbulo frontal es mucho más grande que la amígdala, pues la amígdala es la parte donde es un instinto, es una reacción instintiva que se da y viene mucho con esos aprendizajes que hemos tenido en nuestra vida inconscientes, porque muchos miedos sociales tienen una correlación primitiva meramente y reaccionamos emocionalmente a estas reacciones, perdón, hacia estos sentidos, ¿verdad? ¿Qué le damos? Y vamos justificándonos, muchas justificaciones acerca de la alimentación y que si los papás de ella la alimentaban de cierta manera y todo, pero había muchos hábitos que habían quedado en ella que no eran tomados en cuenta, como por ejemplo, ella trabajaba en lugares muy estresantes y ella comía mucho por estrés, tomaban mucho en esa época el ambiente de la, de la publicidad, en donde mi mamá se destacó grandísimo, o sea, de una manera impresionante desde los 16 años, se fumaba mucho, se tomaba mucho, mucha gente consumía drogas, no era el caso de ella, pero consumía drogas, se levantaba muy temprano, se acostaban muy tarde, entonces tenían como mucho desorden alimenticio, a veces comían bien, a veces mal. En ese momento la comida rápida no era una cochinada como ahora, sino que era un lujo. Ir a restaurantes de comida rápida era un lujo porque había que pagar y eran nuevos en el país. Y ella trabajó para muchas cadenas haciéndoles las campañas. Entonces era algo meramente socialmente, digamos, aceptado. Y el asunto con esto es que cuando ya
nuestro sistema inconsciente simbólico actúa, ¿verdad? Está actuando para evitar quedarse solo, digamos, porque para nuestro sistema primitivo, quedarse solo y ser rechazado significa estar vulnerable y es un peligro inminente de muerte, ¿verdad? Porque viene el tigre a comernos y no tenemos una tribu que nos defienda. La potencialidad de quedarnos sin pareja, cuidar una familia solos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces tenemos mamás y tenemos papás que están siendo vulnerables ante este tipo de reacciones, de que no saber cómo reaccionar porque ganaron un poco de peso, porque no están haciendo ejercicio, porque tienen que trabajar mucho, pero a la misma vez están teniendo problemas de salud porque están viviendo una vida sedentaria. A veces, más que todo en las mujeres, pero también los hombres les da vergüenza desarrollarse en su propio ambiente social, ¿verdad? Son rechazados por parejas potenciales. Eh, no sé hasta qué punto, pero en las mujeres es dado, y hay muchos estudios, no tengo ninguno a mano, pero hay muchos estudios en donde el poder de una mujer depende de cómo se ve. Una mujer que tenga ciertas características a veces es rechazada porque tal vez tiene sobrepeso, o que no se ve así, o que no tiene el pelo largo, que se ve de cierta manera. Y bueno, quedarse sin trabajo significa a nivel instintivo no poder alimentarse, no poder alimentar a sus críos. ¿Verdad? El poder a la exposición. Ahora que estamos en la época de social media, también vemos demasiada información que nos causa temor por rechazo, que es, no me veo de esta manera. Entonces entramos como en un círculo de ansiedad y cuando estamos en un ambiente como en este momento encerrados y tomamos conciencia de nuestra realidad en la familia, esa ansiedad incrementa. Por lo menos en mi caso, yo he notado cómo, digamos, a pesar de que yo tuve a mi hijo por cesárea, noto el cambio en mi cuerpo, ¿verdad? Yo que soy una persona atlética, corro por lo menos 5 kilómetros casi todos los días, además de eso hago funcionales y soy una persona activa. A veces me noto siendo muy crítica con mi cuerpo y los hombres también están expuestos ahora porque ahora es impresionante ver la cantidad de hombres que están en social media que llevan el ejercicio a un nivel grandísimo. Hoy, una persona en social media que me encanta seguir dijo, cuando uno está en un proceso de bienestar, adquiriendo hábitos alimenticios sanos, de ejercicio, que es lo que a mí me gusta promover, a pesar de que yo no doy programas de ejercicio, sí promuevo que tomemos un estilo de vida activo, ya sea en un deporte que nos gusta o simplemente en la misma casa, caminando más en el lugar de trabajo, porque también he estado en la casa y en corporativo. Entonces hay muchas maneras de que nos podemos mantener activos. Este, entonces, lo que yo estoy diciendo es, eh, en estos momentos hay muchos hombres y muchas mujeres expuestos a estímulos de cuerpos excesivamente perfectos, ¿verdad? Gente que hace unos ejercicios físicos sumamente extenuantes. Entonces les decía que esta muchacha decía, cuando se está incluyendo hábitos de alimentación físicos, etcétera, sanos, nos enfocamos demasiado en el peso y ahora resulta que nos enfocamos demasiado en los niveles de grasa corporal, los niveles de índice, o sea, nos enfocamos en demasiado micro cuando eso no lo podemos ver, o sea, cuando uno va en la calle, esto era lo que literalmente yo decía, cuando usted va en la calle, usted vuelve a ver a alguien que está guapísimo, una mujer o un hombre, y usted no dice, uy, qué 1% de grasa corporal más guapo, ¿verdad? O, uy, qué 50% de masa muscular más guapo. No, usted lo que dice es que hombre más guapo, qué mujer más guapa. No se da, no se pone a ver eso. Entonces ella lo que recomendaba era que se utilizara más lo que se ve, ¿verdad? Cómo se siente uno según lo que uno vea. Entonces que utilice mucho más la fotografía, la ropa, si la ropa le queda bien y le gusta cómo le queda, no tanto el peso, no tanto los índices micro, ¿verdad? Sino cosas que se puedan ver y que vayan siendo estímulos que les permitan darse cuenta que van avanzando. Entonces, me encantó eso porque yo he sido así, yo con el peso, cuando tenía 16 años, yo siempre estuve en la curva baja del peso, siempre fui súper flaca, con muy poca grasa, muy atlética,
igual era súper flaca, entonces en esa época, si no era por flaca, era por flaca. Y después cuando uno va creciendo, no es gorda porque si no es gordo. Entonces, cuando estamos en un ambiente familiar y vemos, por ejemplo, los hábitos de nuestros hijos, ahora en estos días yo puedo decirles que a pesar de que mi hijo es flaco, firuliche, es muy atlético y juega básquet y de todo, cuando yo noto que tiene muy poca actividad física, me estreso. Entonces puedo imaginarme cuando un niño o una niña tiene un poquito más de sobrepeso, cómo los padres se pueden sentir culpables, estresados, y esto qué hace, sube muchísimo el estrés, sube muchísimo el miedo, porque lo que queremos es que ellos estén bien, pero además que no nos critiquen, que qué va a decir mi abuela, que qué va a decir mi abuelo, qué va a decir mi papá. Mi abuela era una que me pasaba diciendo, mamita, ¿qué hacemos con tu mamá? Y yo, ¿qué iba a hacer con mi mamá? Mi mamá tenía ya 40 años de hábitos, digamos, tenía mi edad, de hábitos que yo no podía controlar, y yo como hija me sentí muy culpable por no poderle ayudar. Entonces, resulta que existen formas en que nuestros miedos se van formando. Entonces, los miedos se van formando por medio de miedos aprendidos y heredados, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, los que aprendemos están relacionados con miedos heredados en nuestro sistema. Entonces, hay que ver también por medio de la epigenética, que es otro tema muchísimo más amplio, de qué manera vivieron nuestros ancestros. Vivieron en una época en donde tuvieron muchas carencias, entonces hoy en día todo lo que es bonanza, todo lo que es alimentos en abundancia, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la casa de la mamá de mi esposo? Mi suegra vivió momentos de mucha pobreza y ahora es todo abundancia y todo, y ella ahora tiene problemas relacionados de salud con el consumo excesivo de alimentos sweet, ¿verdad? Dulces, y eh, tiene potencial, tiene problemas como eh, comienzos de, ¿cómo se llama esto? Para que vean que esto es en vivo, ¿verdad? No es editado. Problemas de azúcar en la sangre, un poquito de pancita, ¿verdad? Depresión, no de depresión, de presión alta, de sobrepeso. Entonces, hay que ver también de qué manera aprender cómo fue que yo fui criada. Entonces, observar qué tipo de comidas hay ahora en la mesa. Estaba viendo un show que se llama el Red Table Talk, en donde son personas que hablan acerca de hábitos, y hoy estaban hablando de las ansiedades en los alimentos. Y lo que me gustó es que ellos decían, hoy es el momento de darse cuenta cuáles son los hábitos más nocivos que tenemos, porque a veces la comida se vuelve una adicción, igual que el ejercicio se puede volver una adicción, porque por el otro lado podemos estar tan estresados de no, si escuchan, ahí están mis chicos, de no engordarnos, de no estar sobrepeso, entonces nos volvemos al otro nivel, que es el, el extremo completo de poner a los chiquitos en un régimen alimenticio que ni siquiera los alimenta. Entonces, hay que aprender de qué manera nosotros hemos aprendido, y también cuáles estamos heredando a ellos y en cuáles estamos actuando. Y además, recordemos que en nuestro hogar nosotros tenemos como una jerarquía social, nosotros somos los que mandamos, por lo tanto lo que nosotros decimos se debería cumplir, pero cuando nosotros somos los que necesitamos trabajar en nuestros propios miedos, nuestras propias creencias, es muy importante que sepamos tomar ese poder con responsabilidad, y por eso es que estoy abogando porque seamos más observadores hacia adentro que hacia afuera. No es evitar culpar a nuestros hijos y decirle, es que usted pasa mucho aquí, usted come, ok, ¿cómo he promovido yo esto en mi familia? ¿Cómo es que la dinámica de nuestra familia se está llevando a cabo si nosotros somos los que tenemos el poder social? Porque el miedo es el mayor catalizador de toma de decisiones que existe. Entonces, puede ser que con ese temor de tener carencia, nosotros hemos llenado nuestras arcas, nuestras loncheras de puras cositas que son un, un tipo digamos, como de producto que sea exclusivo. Entonces, eso quiere decir que si mi hijo lleva ese tipo de producto al kinder, yo estoy permitiéndole sentirse importante, aceptado y ser parte de una sociedad, porque los chiquillos también, ¿verdad? Entre ellos tienen su propia dinámica social en la escuela o en el kinder. Y también el asunto es que el poder social se ha usado para controlar sociedades desde que existe la civilización. Entonces, ¿qué pasa? Que por el otra parte nosotros
A veces yo, por ejemplo, soy demasiado exigente con la ingesta de vegetales, de frutas y no tanto de dulces, entonces yo misma he tenido que trabajar con ese balance. Entonces lo que yo he llegado a decirle es, vea, mi amor, usted puede comerse un postre. Un postre para él es un confitito así, pero eso sí, hágame un poquito de ejercicio, ¿verdad? O sea, yo trato de buscar el balance, pero después me pongo a pensar, entonces él va a creer que haciendo ejercicio tiene permiso de comer dulces. Entonces, siempre va a existir ese factor miedo, porque realmente una sociedad de personas atemorizadas es una sociedad sometida. Entonces, muchas veces nosotros podemos caer en el asunto de comprar excesivo porque tenemos miedo a no tener, a la carencia, entonces les damos permiso para que coman de todo. Si vaya, compre, les damos 5,000 pesos para que se vayan, o 10,000, 15,000, vaya y se compre él, y no solo él, sino todo el mundo para que él sienta que tiene, ¿verdad? Porque nosotros tal vez tuvimos una carencia y no la hemos solventado de otras maneras, pero entonces, este, eso genera exceso en todo, ¿verdad? Exceso en sedentarismo, exceso en comida, o la otra parte, que es el exceso de ejercicio. Entonces, no medimos cuál es el balance del descanso. El descanso también es importante para el desarrollo del niño o niña. No sabemos de qué manera todos los excesos van a crear un adulto que puede llegar a tener problemas en su salud. Entonces, realmente, cuando nosotros nos hemos dado cuenta que, como Amado Nervo decía, el miedo no es más que un deseo al revés. Entonces, ese miedo que nosotros tenemos a no tener es realmente un deseo de siempre tener. Y siempre tener se traduce a todo, nuestra salud, eh, la bonanza, la alimentación, un cuerpo esbelto, una salud. Entonces, es traérnoslo a nosotros, no son ellos, nuestros hijos son solamente un reflejo de nosotros, sino que es ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este miedo? Realmente no se trata de ignorarlo ni taparlo, más bien se trata de darle un espacio y observarnos en nuestra dinámica social, familiar, ¿ok? ¿De qué manera nos hemos nosotros transformado en catalizadores de ese miedo? También, ¿de qué manera el miedo genera ciertas conductas, ¿verdad? Conductas que alimentan ese miedo para no engordarse, o que, por ejemplo, hemos observado que nuestros hijos tienen ya tendencias a tener un miedo a tener cierto sobrepeso, los ponemos a dieta. ¿Por qué es que se ha subido tanto? Entonces, eh, si nosotros, si nosotros no cambiamos nada, nada cambia. No es que ellos van a cambiar en medida en que nosotros seamos más conscientes. Y una vez que somos conscientes de lo que está pasando, no hay marcha atrás, eso es lo bueno. Entonces, es no cantar porque estoy feliz y no estoy feliz, por eso canto, como dice William James. Entonces, nada más quería hablarles de eso y mencionarles algunas herramientas que a mí me han funcionado y que estuve buscando. Por ejemplo, aquí en mis notas tengo utilizar el sentido del humor, ¿verdad? A la hora de, por ejemplo, hacer ejercicio. Porque estresándonos, a veces yo le digo, Alberto, yo le digo, voy a hacer ejercicio, tengo que hacer ejercicio porque estoy demasiado aquí. Y él a veces me dice, mamá, hagamos ejercicio. Entonces, esa dinámica, esa felicidad por la actividad física es la que queremos promover, ¿verdad? Que no sea algo estresante, de que me tengo que ver así o así para ser aceptado, sino más que todo por una manera eh, más placentera, más por el hábito. ¿M? Y si ellos, obviamente ellos no lo van a tener si nosotros no lo tenemos, entonces ¿de qué manera nosotros podemos adquirirlo? Existen muchas herramientas, yo tengo cursos de eso y se los puedo dar con mucho gusto. Eh, Luego, preocuparse nos impide a veces ocuparnos porque no sabemos por dónde empezar, y eso es la parte básica de aquí, es empezar una cosa a la vez y hacer estos ejercicios para poder ir con dudas para que todos nos ayudemos. También entender que todo esto es transitorio, estos son etapas que nuestros hijos van a pasar, etapas en donde los niños aprenden a descubrir su cuerpo, cómo nos sentimos nosotros con el descubrimiento de nuestros propios cuerpos, nuestras propias necesidades, en todos los sentidos. Y eh, lo que quisiera que hicieran ahora, antes de empezar mañana este webinar, que me tiene muy, muy feliz, es que hiciéramos un ejercicio en donde quisiera que ustedes hicieran
bueno, no, un poquito más, que respondieran algunas cositas. Por ejemplo, quisiera que eligieran un miedo que actualmente tengan con respecto a la actividad física. O sea, que ustedes han visto en su ambiente y que ustedes digan, eso me causa ansiedad. O sea, ser honestos con nosotros y decir, eso me causa ansiedad. ¿En qué nos ayuda ese miedo? ¿De qué manera ese miedo te ayuda hoy en día a solucionar algo? ¿Y a dónde en tu cuerpo sentís ese miedo? ¿Ok? Y lo describís, o sea, puede ser en el pecho, puede ser en la cabeza, puede ser en el estómago, una presión, tal vez mariposas estomacales. Y realmente cómo eso se traduce, en dónde lo estás viendo que ese mismo lugar, esa misma reacción está siendo observada cuando tienes que eh, encargarte de ciertos temas en tu familia. Entonces existe una necesidad que necesitas solventar, pero tenés una reacción física. Entonces ese miedo que tenés eh, realmente siempre va a ser el mismo, no es un miedo diferente, el miedo siempre va a ser de supervivencia. Entonces, lo que yo siento en mi cuerpo cuando tengo miedo es igual al miedo que yo voy a tener cuando tengo que solucionar algo relacionado con mi familia. Entonces, ser conscientes de eso y una vez conscientes no hay marcha atrás. ¿Ok? Y me siento muy contenta de haber terminado este cuarto video. Gracias por observarlo. Dejen sus comentarios en aquí abajo. Ahí abajo también les voy a dejar ciertos vínculos para que me sigan en social media, para que vean todas las cosas que tengo para ustedes. Dejen comentarios, compártanlo con alguien que ustedes sepan que les va a gustar y nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Bueno, este webinar va a ser mañana a las 3 de la tarde. Si no han pedido el vínculo, por favor vayan a social media y me lo piden. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Hasta luego.